Lo cierto es que nos fuimos para Acevedo, en Acevedo estuvimos unos meses, pero continuaban matando las familias ahí también en el pueblo. Un amigo de mi papá que trabajaba, un señor, lo mataron, le metieron como 8 tiros ahí y empezaron a matar familias enteras. El departamento del Huila es un lienzo donde la naturaleza pinta paisajes diversos, desde las cumbres nevadas de la cordillera hasta el cálido desierto de la Tatacoa, una tierra donde el río Magdalena nace y nutre la vida, y en donde las artesanías han sido una herramienta guardiana de tradiciones ancestrales. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las artesanas huilenses, mujeres de origen campesino que han vivido en carne propia las diferentes problemáticas que trajo el conflicto armado y que a través de sus creaciones han encontrado una forma de sanar y transformar su realidad junto a la de sus comunidades. En cada puntada, en cada tejido, en cada pincelada y en cada pieza de cerámica hay una historia inspiradora de resiliencia, de lucha por la identidad, las tradiciones, el hogar y la familia, siendo sus creaciones un puente entre el pasado y el futuro, una conexión con las raíces ancestrales y la calidez de nuestros abuelos, convirtiéndose en una semilla para cultivar territorios de paz. Acompáñanos en este viaje y descubre cómo el arte puede cambiar el mundo una puntada a la vez. Sumérgete en esta aventura que te cambiará la forma de ver la vida. Bienvenidos a Sociocultores. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran, sociocultores? Bienvenidos a esta tarde donde vamos a hablar con una persona muy especial, con una invitada, una artesana que tiene un producto espectacular, algo único que pues hoy queremos presentarles y contarles, pero para eso pues yo no voy a hacer quien presente el producto ni la presente a ella, ella se va a presentar. Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Vale, por favor cuéntanos, pues digamos, cuéntanos bien tu nombre, dinos tu nombre completo, háblanos por favor un poquito también de esa historia tuya, de tu familia, cómo está conformada la familia actualmente que tienes, ¿cierto? Cuéntanos de tus papás, de tus abuelos, de dónde vienen. Bueno, mi nombre es Sandra Patricia Claros Figueroa, soy nacida aquí en el departamento del Huila, soy de origen campesino, descendente de ancestros que han sido artesanos. En mi infancia mis padres pues, fueron cogedores de café, mi padre es artesano de la madera. Por línea paterna mi abuela fue una tejedora de sombrero suaceño, entonces ella tejía suaceño y por la parte de mi mamá, mi abuela ¿Dónde? de Suaza, ¿Sí? de Valles del Suaza, y mi abuela por parte de mi mamá ella sí era vasijas de barro, ellos hacían todo ese tema de barro, tejían canastos, entonces pues digamos que eso lo traigo en la Como la sangre. alfarería, o sea, La trabajaban alfarería, sí, ellos trabajaban el barro, en ellos mercancías, todo lo que se hacía en lo temas de barro. cocinaban, sí, al modo ancestral con todas las técnicas pues ancestrales, ¿sí? Ok, Todo, de dónde son ustedes? ¿De dónde son oriundos, digamos, la familia Figueroa? la Claro, Figueroa, familia Claros como tal de Acevedo, de ellos Acevedo. son de Acevedo y parte también de Suaza, de lo que es de Su Valles papá, del de tu Suaza, papá, la familia de sí, tu la papá, familia de mi papá. Y la familia de mi mamá de Pitalito, de los Pitalito. orígenes son de Pitalito, sí. De Pitalito. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste? Bueno, pues yo nací, como digo, en el campo, en la vereda del Carmen, municipio de Acevedo. En Acevedo. Es una vereda bastante cafetera. Ahí pues me recuerdo mucho que vivía en una casita de bareque a la orilla del río y mi papá cultivaba lo que era el café. Entonces yo crecí como en ese ambiente de cogedores de café, del tinto en las mañanas, de reunirnos siempre en las tardes a tomar nuestro café y como comentar las cosas de cotidianas, ¿no? Uno como niño no estaba siempre presente como en todas esas actividades, entonces eso fue algo que a mí me quedó profundamente como en el corazón, todos esos momentos que compartíamos en familia, y más que antes las familias como eran grandes, pues todo el mundo se reunía como a las horas que ellos venían como a descansar, a tomarse un vaso de limonada y pues también se tomaban su café. Quisiera que nos contaras, ya que estamos hablando de eso precisamente, bueno, ¿cuántas personas son la familia tuya? La familia, La familia, sí, o sea, tus papás, ¿cuántos hermanos bueno, tienes? eh, ¿Todos vivieron con ustedes o cómo fue la crianza de ustedes? bueno, con mi papá como tal, ellos son una familia grande, una familia de 14 hermanos, de hijos de un matrimonio católico. Apenas 14 tíos. 14, murieron dos cuando eran pequeños, murieron dos, dos enfermedades que no conozco muy bien, pero dos de ellos fallecieron
cuando eran pequeños. Quedaron dos hermanos, de los cuales han fallecido dos. El año pasado murió uno de los mayores, ya de 90 años. Mi papá tiene 87 años actualmente y murió una tía y actualmente hay 10 que están vivos de esa familia. Y es de parte de papá. De parte de papá, una familia muy culta, muy unida, como muy de esas familias de antes que como que siempre estaban ahí. Familia, de verdad. Sí, una familia de verdad. ¿Y tu Exacto. mamá? Bueno, por parte de mi mamá, mi abuelo y mi mamá, pues conozco por parte de mi abuelita, que mi abuelita, ella también, ellos son un matrimonio. Mi abuelita tuvo también como 9 hijos, pero pues de esos 9 hijos solo se le criaron tres porque eran muy, o sea, mi abuela es de un origen de una familia como adinerada, que tenía o sea, vivían bien. Pero mi abuela se enamora de un muchacho y el muchacho pues no tenía mucho dinero, se enamoró de un peón y era como, pues no tenía los recursos, pero mi abuela locamente enamorada decide emprender como una aventura con él, entonces pues ya los papás le dan permiso, ella se casa con el muchacho, se va, pero pues entonces empieza a vivir una vida totalmente diferente a la que ella estaba acostumbrada, ¿sí? Pues ya empieza a tener los hijos, ya se van a vivir a las montañas, por allá donde las condiciones son precarias, les tocaba comer hongos, lo que hubiera, mi abuela tenía los bebés y para ir digamos, por atención médica, ella me dice que tenían que ir a caballo y que eso eran 7 días a caballo para que atendieran a un niño. ¿Dónde En vivían ellos? en el riñón de la montaña, dice mi abuelita Ana. Ana Francisca, pero normalmente ella se conoce siempre como Ana, porque digo, Ana fue un apodo de Francisca, no sé dónde lo sacaron, pero yo me vine a enterar hace poco que mi abuela se llamaba era Francisca. Ok. Entonces, pues sí, cuando llevan los niños al médico, digamos que todo el tiempo a caballo, pues el niño se moría en el camino, cuando llegaba ya era tarde para brindarle la atención médica. O sea, cuatro hermanos de tu mamá, Sí, tres. tres. A mi tío, uno de mis tíos, pues, es fallecido porque a él lo mataron. Lo mataron en el Caquetá, fue un muchacho que se fue joven de su casa, porque ¿El mayor? no, él era el del medio, de los tres que se criaron era el del medio. Es que después de que mi abuela tuvo los hijos de ella, mi mamá ya había tenido 3 hijas y mi abuela vuelve a quedar embarazada y es otra pérdida, que esa niña podría ser como menor que yo, que fue la última niña de mi abuela, porque mi abuela pues ya tenía una edad siempre avanzada y pues las complicaciones de salud de ella hicieron que ella perdiera ese bebé. A lo último ella dejó de tomar un medicamento, entonces eso le afectó y mi abuelita tuvo pues una pérdida. Eso fueron como los 4 hijos y ya uno de esos, mi tío se llamaba Ricardo, a él lo matan en Florencia. Él estuvo trabajando pues por muchos años y un día llamó a mi abuela y le dijo, no, pues yo ya trabajé harto, ya estoy cansado, tengo unos ahorros y el día que cobró los ahorros, saliendo de la hacienda donde trabajaba, no se sabe, lo mataron y le quitaron los millones que le habían dado. Le metieron 8 tiros. No se sabe bien en sí cuáles fueron o sea, el tema y las circunstancias por los cuales le quitaron la vida, si fue por robarlo o fue pues lo más posible es que haya sido eso porque pues él ya había tomado la decisión de volver al campo porque tenía planes de sembrar café, de seguir como en la vida ayudando a mis abuelos, porque mis abuelos pues, mi abuelito sí tenía la tierra, pero ya no tenía la fuerza ni la energía para seguir sacando adelante eso. Claro, él lo que quería era, digamos, como ponerse al frente también. Exactamente, y pues ya tenía los recursos para hacer la inversión. Bueno, es trágico, digamos, ese tema. Y pues queda mi mamá y mis dos tías. Mi mamá decide ser madre de 5 hijas y mi otra tía no tuvo hijos. Ella sí fue como la otra cara de la moneda también, que ella como que la marcó toda esa situación de pronto que vivió de niña, digamos la escasez. Entonces ella se sentía como imposibilitada de traer un hijo al mundo, pues porque ella pensaba en la situación como que si lo tenía de pronto no lo iba a poder mantener o cosas que ya en ese momento la dejaron pues también marcada y como que eran como limitaciones y pues es la hora de que mi tía y mi mamá. Mi tía pues está casada, pero ya no tuvo hijos y mi mamá sí. Bueno, digamos, algo como para finalizar el tema, digamos, de los recuerdos de tu familia. Quisiera saber precisamente cuál es el recuerdo que más bonito te parece a ti de tu infancia, de lo que recuerdas de ese tiempo, del campo, de lo que vivían ustedes.
Bueno, del campo como tal, lo que yo más recuerdo fue la parte creativa, la parte de las aromas de las frutas, el tema del café, subirme a un árbol, como ese tiempo en el campo que los abuelitos salían, o se iban los papás a trabajar, iban y lo dejaban a uno a la finca de la abuela. Entonces, y eran abuelas muy consentidoras en esa época, eran como que ellas tenían un don o yo tuve la fortuna pues como de contar con con, es- con parte de ellas, de las que se hicieron en su época, eran muy maternales, tenían un instinto muy amoroso. Sí, o sea, fue una época muy linda y como digo, el café siempre estuvo presente. El café siempre El estuvo café presente. siempre estuvo presente en todos los momentos. O sea, yo nací, a mí seguro me daban era café desde que yo tengo memoria, sí, siempre el café, y Y entonces, por digamos, eso es que soy un amante del del café, café. ok, Y pues acompañaba a mis papás ellos también le hacían todo el proceso, lo cogían, lo lavaban y lo llevaban al pueblo pues a vender el café. Y una de las cosas que me marcó también harto fue una vez que mi papá se había ido y hubo una avalancha, un tornado, un pequeño tornado que se llevó la casa, el río creció, se llevó la casita de Guauda, de Bareque, donde nosotros vivían y mi mamá estaba embarazada. Y mi mamá, ¿qué? Mi mamá salió con nosotros y pues nos salvamos esa vez, pero estuvimos a punto de de que el río nos hubiera llevado porque la casa como tal se la llevó totalmente. uy, una situación bastante compleja. Sí, un desastre natural que hubo y pues nosotros como la casita que teníamos al principio era cerca al río, entonces pues mi mamá era el tercer embarazo creo, estaba yo, estaba una de mis hermanas y mi mamá embarazada. Sí, Ok, bueno, pues menos mal, ustedes menos mal. lograron salir, sí, y no Sí, tuvieron, digamos, que vivir digamos, esa situación tan complicada que es precisamente eso. Obviamente hubo pérdidas porque se llevó precisamente la vivienda, el hogar donde ustedes tenían, pues digamos, como su vida, pero pues su vida principalmente fue la que quedó con ustedes y pues hoy las tiene acá también. sí, Eso sí es importante. Bueno, vamos a tocar un tema que pues, digamos, es difícil, un poco difícil, que es el tema del conflicto armado, ¿no? sí. Queremos que, porfa, Sandra, nos cuentes un poco acerca de eso. Eh, pues, por favor, digamos, si te pedimos que en los que te sientas cómoda en contar, tranquila. Nosotros lo que queremos es que, obviamente, esto en realidad pueda preservarse, ya que cuenta realidades que normalmente no se dicen porque, digamos, tenemos un patrón que es lo que se escribe y quien lo escribe, pero no hacemos, digamos, como ese reconteo de quien lo vive. Entonces, para eso yo quisiera preguntarte a ti, pues, que nos cuentes un poco de esa vida antes de que el conflicto llegara, ¿cierto? También el después, ese antes y después, ese choque que hubo, cómo era el lugar, qué recuerdas, cómo era el día a día, cómo era esa rutina, esos sueños, porque imagino que antes uno tenía como una visión diferente y ya después toca como aterrizar y volver a construir eso. ¿Cómo fue, digamos, ese proceso, Sandra? Cuéntame, digamos, porfa, desde el principio, qué fue lo que pasó, por qué sufrieron como esa problemática. Bueno, lo que yo alcanzo a recordar, yo estaba muy pequeña, yo tenía como unos 6 años para esa época, vivíamos en el campo. Luego de que sucedió la tragedia que le estoy contando, de que se llevó la casa con mi papá, mi papá ha sido una persona muy creativa. Em, Hicimos los ladrillos, yo recuerdo que yo le ayudé a hacer los ladrillos para la nueva casa. Forjamos una casa ya de material más arriba porque pues abajo corríamos peligro. Ahí tuvimos, o sea, esa finca actualmente dicen que vale como 1.000 millones, o sea, en este Donde momento, ustedes vivían. sí, donde nosotros vivíamos porque nosotros nos tocó abandonar todo. O sea, ustedes Res- literal, sí, como dicen, les dijeron que sí, nosotros fuimos amenazados pues de muerte, nosotros fuimos desplazados amenazados. Entonces, pues en esa época, pues los campesinos o las personas de pronto que reclamaban sus derechos, las que tenían una visión diferente o que ellos no estaban de acuerdo con el sistema que hasta ese momento, digamos, se venía ejerciendo, entonces pues ellos simplemente pensaban distinto, ellos pues reclamaban sus derechos y por el solo hecho de ellos tener esa forma de pensar,
porque eran derechos que uno como tal tiene, entonces ya eran señalados y ya empezaron a ponerlos en una lista negra, como una mano negra que iba asesinando familias enteras, las masacraba. Yo recuerdo cuando estaba pequeña, sí, una vez de una toma armada, no sé, a manos de qué agentes muy oscuros, Ahí que en el pueblo, en el campo en el campo, empezaron, sí, empezaron en la vereda. en la vereda empezaron pues a matar campesinos como pan caliente. Eso estaban haciendo eso, pues ya a nosotros nos tocó irnos, abandonar totalmente la casa, nos fuimos para Acevedo. En Acevedo, pues en ese momento, pues habíamos tres, cuatro hermanas. Mis papás les tocó salir, abandonar la casa porque pues no podíamos volver, la finca fue totalmente abandonada. Luego de eso, pues no sé, mi papá le tocó, no sé a la final la finca, quién se apoderó de ella o cómo, qué final, bueno, eso no lo tengo yo como muy claro. Lo cierto es que nos fuimos para Acevedo, en Acevedo estuvimos unos meses, pero continuaban matando las familias ahí también en el pueblo. Un amigo de mi papá que trabajaba, un señor, lo mataron, le metieron como 8 tiros ahí y empezaron a matar familias enteras. Bueno, pues cuando nos llegó la hora, nosotros nos salvamos fue por un día. La verdad, no estamos muertos es por eso. Una noche vivíamos nosotros en una casa ahí en el pueblo y había una señora al lado que tenía unos perros grandes de esos como pitbull, pero gigantes, como parecidos a los pincher grandes. Esos perros eran, tenía dos perros. Esos perros esa noche se pusieron como que se los llevaba el diablo. Y era que los tipos que nos iban a matar esa noche estaban metiéndose por el patio de la casa, los sicarios. Entonces, pues los perros esa noche no pudieron hacer nada. Entonces, pues mi papá de una vez se fue y habló con el alcalde y el alcalde nos sacó en el carro de la basura. A la otra noche, Les pues tocó salir por el carro. a la otra noche Con pasó lo el mismo. alcalde. Sí, mi papá de una vez se fue a hablar con el alcalde a pedir pues ayuda de que qué podíamos hacer porque ya pues los tipos, y yo recuerdo que yo montaba guardia con una linterna en el patio. O sea, yo recuerdo esa noche de los perros, yo misma saqué una linterna, yo pequeña, tenía yo 6 años, pero digamos que yo en ese momento desde mi conciencia de niña sabía lo que estaba pasando, pero pues no lo vivía tan emocional, pues digamos que no era, no, sabía lo que estaba pasando, pero no lo sentía como tan real, ¿no? Pero en ese momento sí, mi papá pues ya fue, habló con el alcalde dijo, no, usted hay que llevárnoslos ya. Y pues no había cómo, entonces la basura pasaba como a las 12 de la noche, nos echaron a todos con la ropa que teníamos puesta como estaban y nos sacaron al carro la basura. El señor tenía su familia acá, ese señor nos dejó quedar en su casa como un año gratis, él tenía un apartamento en el segundo piso y nos trajo acá, pues mi mamá ya muy enferma porque ellos quedaron muy mal, muy marcados pues por el tema de persecución. O sea, ellos les tocó vivir algo que de pronto yo en ese momento no alcanzo a entender o a comprender porque la situación fue realmente muy dura. Lo que pasa es que uno pues no la vivió como la vivían ellos, ¿sí? Pero mi mamá sí quedó con un trauma muy grande, mi papá también, ellos salían a la calle, ellos sentían como que los seguían, como que nos buscaban, como que, y pues sin saber hacer nada, porque mi papá en el campo, él vivía, era de sus matas de café, mi mamá pues de cuidarnos a nosotras, pero llegar a una ciudad, mi mamá siendo pues una niña del campo y llegar a una ciudad, ella pues fue como de pronto fue asombroso para ella llegar y no saber qué hacer, ¿sí? Entonces, bueno, ellos ya pusieron con la asesoría de la señora, ya ellos como que le facilitaron pues ayudarle a conseguir una maquinaria para que ellos montaran un emprendimiento de hechura de arepas. Ahí ellos montaron una microempresa y pues hacíamos las arepas. Yo recuerdo que yo siendo pequeñita me aprendí el camino, iba hasta Neiva a dejar las arepas, vivíamos en Timanco, íbamos hasta Neiva, me mandaban a mí con un canasto grande de 7 años a entregar arepas y yo al centro venía y una vez también creció un río, se llevó el puente por donde yo pasaba porque yo andaba a pie. Mis papás pensaban que a mí me había llevado el río. No, pues ¿Cuántos años tenías? 7, Sí. Fue madre. 7, 8. Pues yo era una persona muy práctica y ellos me mandaban a hacer un mandado. Una persona muy independiente, que te Sí, gustaba ella me hacer tus enseñó. cosas A propias, mí, y chiquita. yo caminaba, o sea, yo caminaba y yo era una niña que yo trabajé desde pequeña, pero pues para mí eso no fue como un trauma así de decir, ay, o sea, yo vivía el mundo muy diferente a como lo viven pues los niños normalmente. Yo cogía mi canasto y me venía con la misión de entregar las arepas, iba, no sé cómo me aprendí los caminos,
O sea, no sé mis papás cómo me dejaban ir, porque yo no fui capaz de dejar ir a mis hijos ni a la esquina solos, porque yo soy muy como prevenida con eso, ¿sí? Yo sí he salido totalmente, yo creo que a mí me están afectando todas esas cosas que no me afectaron de niña, ahora a la edad que tengo, ahora es que estoy como reviviendo todas esas situaciones de aquellos momentos, ¿sí? Nos estabas contando, Sandra, que eras una niña muy independiente, ¿no? Que eras una niña que tus papás confiaban mucho, ¿cierto? Pero que tú nunca harías eso mismo con tus hijos. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de cómo fue ese proceso, ¿cierto? Con tu familia, pero también que es súper importante, digamos, hacia eso, es cómo llegó la artesanía, desde qué año, desde qué edad. O sea, siempre conviviste con el café, siempre tuviste, digamos, relación con el campo, eso es lo que más recuerdas, lo que más, Sí, digamos, te permea. Pero entonces, ¿cómo era esa relación con la artesanía desde niño? bueno, ¿cómo empezó la relación con la artesanía como tal? Como les venía contando, pues bueno, mi mamá hacía sus arepas, a veces dejaba masitas por ahí, entonces con mis hermanitas uno hacía muñequitos de la masa. A mí me gustaba, pues yo he sido muy curiosa siempre. Entonces hacíamos muñequitos, ay, que yo hago esto y lo poníamos a asar y que se comía bueno, con mis hermanitas hacíamos cualquier cosa. Entonces, pues ya después de eso, pues mi mamá empezó a trabajar, le tocó salir de la casa, me tocó a mí manejar el hogar, ser la mamá pues de mis 5 hermanas. Ya me tocó fue quedarme al cuidado porque mis papás ya estaban trabajando porque una de mis hermanas se enfermó y casi se muere, entonces pues ya lo de las arepas o ya habían exigencias mayores, ya después nos tocó irnos de la casa del señor porque pues ya era tiempo digamos, él nos había ayudado mucho, pues uno tiene que reconocer a mis papás que ya era hora como de tomar las riendas de la vida, ya estábamos adaptándonos. Claro. Pues mis papás les tocó trabajar, a mí me tocó quedarme criando pues a mis hermanas, acompañándolas, entonces pues digamos, mi papá después se dedica a la ebanistería porque pues él sabía mucho de eso también, era artesano, entonces pues ya se dedica como más digamos de forma profesional como a eso, ¿sí? Entonces empieza a tener herramientas y cosas para trabajar digamos que esos temas. Mi mamá pues se dedica a trabajar en casas de familia porque pues ella no era una persona que supiera hacer otras cosas. Entonces el lapso de tiempo yo me quedo con mis hermanas, cuidándolas, haciéndoles la comida, o sea, esa carga sí fue pesada para mí. Yo recuerdo mucho que ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? 7, 8 años, yo crié a mi hermana la menor, ella me decía mamá a mí porque mi mamá la tuvo y me la dejó y ella siguió trabajando y ya mi mamá ya no estaba en la casa. O sea, mi mamá se iba en la mañana y regresaba en la noche y yo no tenía ya, o sea, yo empecé a sentir como ese golpe, esa presión tan dura que era ya hacer la comida, o sea, era como la jefe del hogar. O sea, no podía irme a Nada más. jugar. Sí, porque y mi mamá fue muy exigente conmigo porque como que con mis demás hermanas sí salían, sí iban, pero yo no podía nunca salir o nunca ir a otros lados porque yo tenía como la obligación de hacer las cosas de la casa, ¿sí? Y pues las mamás desafortunadamente siempre es como el hermano mayor y si los hermanos no le hacen caso, pues al que se la montan es al grande. Entonces, pues yo como que viví esa experiencia y a mí sí eso sí como que me marcó harto. Una responsabilidad muy Sí, grande, esa ¿no? Que tenías. responsabilidad yo digo que fue muy grande o eso me afectó bastante, bastante. No sé cómo la hacía, pero yo creo que en mi mente de niña yo vivía amargada. O sea, yo tuve una época amargada en mi vida que yo decía, o sea, me sentía triste porque no podía hacer de pronto cosas que otros niños hacían, ¿sí? Pero pues obviamente uno entendía que los papás estaban trabajando, pero pues uno no veía como el porqué, uno no razonaba y no decía, no, es que mira la situación que tenemos, sino que yo dentro de mi mente yo decía, ¿por qué yo no puedo hacer lo que otros hacen? ¿Sí? Claro. Pues éramos súper locas, 5 hermanas en una casa, desde la chiquita hasta mí. Mis papás se iban y nos dejaban en la casa, una casa que tenía un patio grande, eso habían un poco de mangos, y nos comíamos los mangos, hacíamos muñecas, o sea, nunca sufrimos por juguetes, porque nunca tuvimos juguetes, pero nosotras los fabricábamos todas. Todos los juguetes que tuvimos eran fabricados por nosotras. Entonces, con pedazos de espuma del taller de mi papá o con un pedazo de palo, una piedra, nosotros hacíamos y deshacíamos. Entonces, sí, nunca tuvimos como ese sentir de que no teníamos un juguete, no teníamos esto, porque para nosotros nunca fue como una ausencia porque jugábamos con otras cosas. Entonces, ahí se va desarrollando como todo ese tema creativo. El café siempre estuvo presente, pues, en todos esos momentos porque llegaba mi papá y lo primero que yo les tenía era
el cafecito, porque uno nada de jugo, nada, si vivieron un calor, como que siempre el café ha estado presente en todo eso. Bueno, ya más adelante, pues empiezo a trabajar eh, empezamos a crecer, ya mi mamá se ponía a trabajar, a estudiar belleza, porque mi mamá ha sido una mujer como muy emprendedora, ella decía, no, yo toda la vida no me voy a quedar en esto, entonces ella empezó a estudiar belleza. Entonces ella empieza a estudiar y eso fue como lo que a ella la hizo salir pues de ese papel que ella tenía de ser servidora. Ella se cansó y ella dijo, no, yo tengo que hacer otra cosa que gane más dinero, que no me joda tanto y pues gracias a Dios mi mamá ya sí estudió eso y lleva ya muchos años en el tema de la belleza, ya lleva como 30 años trabajando con la belleza, hasta ya ahorita viejita, pero ella sigue haciendo sus cosas y tiene muchos clientes. Em, Mi papá, pues sí, siguió en su tema de banistería, pues él tenía su taller en la casa, él estaba pendiente de nosotras y pues mi mamá en el trabajo, pues por fuera. Digamos que mi papá fue el que iba al colegio, el que estaba pendiente como de todo, de llevarnos al médico, o sea, yo siento que hubo como un cambio de planes según pues la visión clásica que uno tiene que la mamá siempre está en el hogar y el papá está trabajando, nosotros vivimos como algo diferente. Mi papá estaba en la casa en su taller y mi mamá estaba pues trabajando, Ok. pero, ay, entonces estamos, Vivieron y gran parte con su papá. en el taller de mi papá. Todos los palos que él dejaba, todo lo que él, el aserrín, lo que él, nosotros era, cójale, saque la basura e invente cosas. Nosotros así le gastamos las puntillas, una vez le quemamos un compresor, porque él se fue, le había comprado con mucho esfuerzo su compresor para pintar y apenas él se fue, nos dio papaya, de una vez fuimos y lo estrenamos y se lo quemamos. Cuando llegó mi papá casi se muere porque eso le cascó una de mis hermanas, había una que siempre le echaban la culpa de todo, qué pecado. Lo cierto es que no, yo ni supe cómo fue lo del compresor, lo cierto es que se quemó. Bueno, y sí, fueron muchas historias de mis papás, pues fue una vida, digamos que precaria, pero nosotros no, yo por lo menos no la sentí así, porque yo siento que eso me ayudó mucho a despertar la creatividad y pues sí, o sea, nunca tuve como necesidades de ponerme algo, de tener algo para sentirme como para pertenecer a la sociedad o eso, digamos que eso no lo vimos nosotros. Sí, no vivimos eso, que somos pobres y eso no, yo ni me había dado cuenta que éramos pobres, o sea, después es que uno escuchaba que la gente decía, pero pues nosotros no vivimos esa experiencia como tal, no la sentimos así. Tal vez los papás sí, pues se preocupaban porque eran los que les tocaba pues llevar las riendas y la economía del hogar, de pronto ellos sí sintieron como ese peso. Sí, claro. Nosotros pues digamos que no lo sentimos como de esa manera. Ya después crecemos, pues yo siempre apasionada por el tema del arte, pues decidí entrar a estudiar arte, terminé el colegio, yo a los 14 años empecé a trabajar, pues como me tocaba cuidar a mis hermanas, no me quedaba tiempo para trabajar, estudiaba en la tarde, entonces me conseguí un trabajo en el diario La Nación, yo vendía el periódico en La Nación, yo tenía como 13, 14 años y pues yo quería trabajar y ayudar a mis papás, entonces me conseguí trabajo en La Nación que era vender periódicos, me habían dicho que en los semáforos. Y pues yo me acuerdo que yo dije, no, yo les pedí permiso a mis papás y pues ellos al principio no querían porque era muy temprano. Yo me iba a las 3:30 de la mañana a recoger mis periódicos al centro caminando me iba porque pues digamos que tocaba hacer fila porque esos los primeros que llegaban repartían los periódicos y si usted llegaba tarde se quedaba sin con qué trabajar. Entonces me daban los periódicos y un día vendí en el semáforo y no vendí ni uno. Entonces al otro día ya una persona más experimentada me dijo, no, es que usted tiene que conseguirse, es un barrio. Dijo, porque es que usted aquí no va a vender los periódicos. Pues pasó un tiempo y me fui a vender a Santa Inés y Cándido. A mí todo el mundo cuando entré a la universidad, todo el mundo me conocía por vender los periódicos, porque yo llegaba, yo gritaba ¿Estudiaste en dónde? en la USCO. En la surcolombiana. Yo me metí a la Surcolombiana, terminé el colegio y me puse a trabajar porque pues uno ahorraba hasta para los zapatos porque los papás no podían darle a todos. Yo me acuerdo que yo con lo del periódico y eso pues empecé a ahorrar para la universidad, terminé el colegio y entré a la universidad a estudiar artes, duré un año, terminé el colegio, duré un año pues trabajando en una cosa y la otra y ya después empecé a trabajar en belleza porque hice un curso en Confamiliar y mi mamá ya montó una peluquería y con ella trabajé un tiempo, pero ya estaba en la universidad. Ok. Entonces me había presentado a psicología, después no pasé en psicología, después artes, y estudié artes 8 semestres, no terminé.
tuve a mi hija Sofía y pues ya me dediqué fue a mantenerla a ella porque pues no podía hacer dos cosas. O estudiaba artes o mantenía a mi hija porque pues el dinero no me alcanzaba. Entonces pues ya digamos que me salí de la universidad porque el papá de Sofía se fue, se desapareció de muchacho, después de 5 años de novios quedé embarazada y el muchacho se fue. Entonces yo dije, no, pues yo tengo a mi hija, yo puedo con eso y la tuve. Y bueno, ya más adelante me voy para Bogotá, me salí pues de estudiar arte, ya después me voy para Bogotá. En Bogotá me fui también estuve viviendo en una escuela de un ingeniero que había estado ese ingeniero estuvo en Argentina, él era de Argentina, amiguito de Carlos Gardel. Entonces ellos estaban como permeados de todo ese mundo de vieja cultura y pues yo compartí muchas cosas, yo viví en ese apartamento bastante tiempo. Entonces, era un viejito muy querido que ya falleció, Gonzalo Albán. eh, con el hijo también él murió también de una enfermedad, pero pues todo eso fue como un mundo muy lleno de arte, de historias, porque ellos tenían una academia, también traían nuevas técnicas de arte, repujados, trabajaban muchos materiales. Ahí aprendiste todo y te Y ahí conectaste. también me conecté, pero no estaba como en el tema de la práctica, sino en el tema de conocer. O sea, estabas viendo, Sí, estabas yo aprendiendo. estaba viendo qué podía hacer desde mí, algo original, algo innovador, algo moderno, de qué pudiera hacer yo como en el tema del arte, pero que fuera nuevo, que fuera donde yo pudiera dejar como una huella, algo diferente a todo lo que se ha venido haciendo. Yo Entonces, ya venía como tejiendo esas historias y esas ideas desde Bogotá. También tuve una época muy oscura, estuve en un lugar de muchas sombras. Bogotá fue una escuela para mí, porque yo realmente llegué a Bogotá siendo una niña, a ver, siendo una persona que no conocía la maldad, que no conocía como, a pesar de que yo viví esa época de desplazamiento, digamos que yo no conocía nada. O sea, Bogotá fue abrirme los ojos, pero Bogotá también fue estar en lugares oscuros, 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 ¿sí? Porque Bogotá, si uno no es una persona que ya tiene los ojos abiertos, Bogotá se lo come a uno. Y literalmente esa fue la historia que yo viví. Me tocó también en la calle, vendí tintos en Bogotá, hasta una vez me enfermé los pulmones, estuve muy mal y perdí también un bebé que, o sea, tengo una historia de una pérdida de un bebé que fue antes de mi hijo. O sea, tengo a Sofía, luego tengo una relación, de esa relación pues perdí mi primer hijo, ya después tengo a mi hijo John, que fue el que me llenó como ese vacío que me había dejado esa pérdida, porque para mí sí fue algo que marcó mi vida, ¿sí? Pues yo la verdad, yo sí, sí he querido a mis hijos y entonces pues eso fue muy duro y ahí casi pierdo la vida pues en esa época. Eso fue algo muy tenaz y ya después pues digamos, bueno, ya después nació John, que John vino a traerme todas las alegrías de la vida, ya después me regreso como en el 2000, me fui a vivir a otra parte con mi esposo, ya me separé de él y me regresé acá. Regresé porque yo quería, o sea, me fui a vivir a Urabá un tiempo, pero esa cultura es muy dura. O sea, yo estoy acostumbrada a la vida calmada, a la vida cultural, a la vida del arte, a la vida de gente como con menos, digamos que es un ambiente el choque cultural es muy drástico allá, porque pues digamos allá la rumba, el alcohol, la vida no vale un peso. ¿Sí entiendes? Eso fue para mí un golpe también bastante, o sea, ver que no te como, gustó. no, no me gustó. ¿Y a Yo dije, dónde te esto es lo fuiste para dónde? para acá, Para el Will. el Huila. Yo dije, no, yo me ¿A voy. dónde llegaste en el Will? ¿A dónde llegué? Llegué donde mi abuela, estuve un año viviendo con ¿Y a ella. dónde vive? Mi abuela vive aquí En el Caguán. en el Caguán con mis papás. Ok. Entonces llegué a la casa de mis papás. Ujú. Llegué a la casa de mis papás y pues ya en la casa de mis papás estuve un tiempo, pues viviendo como ciertas situaciones y eso tenía como unos inconvenientes de salud por esa época, también por situaciones y bueno, ya después dije, no, yo voy a ver cómo me reinvento, pues llegué sin nada porque yo dejé absolutamente todo. Yo dije, pues esta no es la vida que quiero vivir, yo vine a vivir algo más y pues yo me voy a vivir la vida que yo quiero. Entonces me vengo para acá y empiezo a mirar todo, cómo retomar pues el arte, empiezo a ver el tema del reciclaje, empiezo a ver que muchas personas están como tomando la iniciativa de cuidado del medio ambiente, que ya hay como muchas corrientes pues como centradas en este tema por todo el cambio climático que estamos viviendo.
Entonces dije, pues, ¿por qué no apostarle al medio ambiente con el tema del arte? Entonces, pues ya me puse a investigar todo lo que eran materiales de residuo de uso cotidiano, entonces pues ya empecé con las experimentaciones. Inicialmente pues empecé con el tema de, mi papá tiene pues el taller, entonces empecé con el tema del acerrín, Pues o sea, el residuo del acerrín, incluso pues por ahí tengo un ejercicio que fue el primer, uno de los ejercicios que yo hice, una fórmula que yo creé con el acerrín, eh, entonces empecé experimentando pues por ese lado. Luego pues yo dije, no, el tema del café, nosotros que tomamos tanto café, este residuo estamos generando, esto causa efecto invernadero, esto se calienta y esto es responsable también del recalentamiento pues de la tierra. Entonces yo dije, pues vamos a ver qué podemos hacer con esto, cómo le damos una segunda vida a este material, qué puedo hacer con eso. Inicialmente la idea fue crear unos óleos para hacer pinturas con óleos, pero luego no, yo dije no, luego pues como yo también he hecho cerámica, esa imagen pues que hay ahí es en cerámica artística, entonces dije pues voy a ver qué puedo hacer, a ver si con la técnica de cerámica la puedo usar. La idea entonces ya fue crear un material que me un material que me permitiera pues como hacer, porque pues definitivamente con los óleos dije, no, no es por ahí. O sea, en medio de todo este proceso y esta experimentación, empecé como con la idea del café, pero como haciendo una cosa y Fue formándose poco a se poco. fue formando, sí, O sea, no todo comenzó con no. la idea original, no fue esta. La idea original fue el tema del café. O sea, es el El café y café, el residuo del el café. café, O mejor dicho, conocido, el runcho. y que yo le quería dar una segunda vida a esto. ¿Qué es lo que Que, yo voy a hacer que en la casa mía botan todos los días, que yo tomo todos los días, que en todas las que en casas de las, Colombia que en prácticamente, las todos los días. cafeterías? Yo dije, yo tengo que hacer algo, yo tengo que crear algo. Y todo estaba centrado en el medio ambiente, porque yo dije, no, la tarea mía ahorita es el medio ambiente, Ujú. ¿sí? Entonces ahí empezó eso. Eso fue algo lento, me tomó mucho tiempo porque el café tiene unos aceites que no me permitían, después de haber hecho lo de la madera Ujú. con el acerrín, yo creé la fórmula para trabajar el acerrín y Para luego, esculpirlo. sí, quise llevar esa misma técnica, a esa fórmula a la madera, al café, pero ¿qué pasa? Que el café no me obedeció. El café no me secaba, las piezas se me desbarataban. Tengo una hermana que es testigo que es chistosa, luego tenía depredadores, luego le salieron unos animales internos que se comían las piezas por dentro. Eso es una historia larga porque yo dije, no, esto que yo estoy haciendo no. Bueno, yo en medio de, después llega el tiempo de la pandemia, yo ya tenía desarrollada y sí, ya tenía la fórmula, ya había creado un material que resistiera, que sí se comportara bien. Entonces, pues, una convocatoria en ese tiempo, pues, uno, imagínese, uno madre cabeza de hogar con 2 hijos pagando arriendo. Yo dije, nadie creía como en el tema porque mi mamá decía que las mujeres que yo hacía y ella se burlaba de mí. Yo decía, no, pero yo siempre, lo que a mí me ha salvado es que yo he sido como muy, yo he creído mucho en lo que yo hago. ¿M? La gente dice, no, es que usted ha tenido suerte, no es que esto, y no, eso no es suerte. Eso es trabajo, Perseverancia. constancia y perseverancia, y que yo nunca he abandonado como la línea, he sido como inquebrantable. Yo dije, no, yo con esto voy a hacer algo y voy a ser alguien. Y yo dije, pasito a pasito, porque algo que yo tengo es mucha paciencia, que es el don como el carácter que yo tengo y la paciencia, que eso ha sido una de las cosas que más me ha ayudado, ¿sí? O sea, no tanto para pelear con la gente, sino que todo el que me dice algo malo, entonces yo lo volteo. Yo voy a seguir escalando, voy a seguir subiendo y mejorando lo que otras personas ven que yo no veo, ¿sí? Entonces yo dije, vamos a ver qué pasa. Entonces me presenté en una convocatoria que hicieron de proyectos y de nuevas ideas para gente innovadora. Me presenté en una convocatoria a Bogotá, eso fue con el Ministerio de Cultura en la parte de artes plásticas. Entonces pues presenté, hice un proyecto, no sé ni cómo lo hice, yo hice eso, me presenté y pues me dieron un apoyo. En ese momento me dieron un apoyo cuando me llamaron a darme la noticia. Yo dije, ve, o sea que esto que yo estoy haciendo sí es importante. Entonces, pues ya le metí más la ficha. Yo dije, bueno, yo empecé haciendo arte, haciendo cosas, haciendo cuadros grandes y eso, pero yo decía, no, es chévere ser artista, es chévere compartir, pero pues eso no me da mucho para vivir porque las piezas grandes pues son muy lindas. Yo disfruto más haciendo lo grande que lo pequeño, pero yo dije, si mi deseo es vivir de esto, yo tengo que buscar otros medios y otras alternativas que yo, pues, para qué hacer con mi material. Y entonces, pues,
Una vez a mí nunca me ha dado miedo como ir y meterme a la boca del lobo, porque yo creo que a mí me encanta eso. Una vez hubo una reunión con unos diseñadores que habían venido de varias partes de Colombia, hicieron una reunión y una convocatoria, me dio por, yo no tenía propuesta, yo no tenía, no había creado nada y había hecho una cosa y me fui para allá con mi pieza, no la tenía bien terminada, no la llevé como así a medio terminar, le faltaba pues como el 30% del proceso final. Fui y me presenté allá y pues toda la gente me veía raro, me decían que yo de dónde sacaba que con ese material yo iba a hacer artesanía, porque yo quería, la propuesta mía era hacer artesanía. No, eso me dijeron un poco de cosas, trapearon el piso conmigo, esa diseñadora, mejor dicho. Entonces, pues yo no ¿De peleé, dónde era? era una diseñadora de la costa. ¿Y venían con quién? ¿Con la institución? Yo creo que ellos venían con artesanías de Colombia para esa época, es que no sé bien porque yo me metí en un laboratorio. Esa señora fue como delante de 12 personas y me pegó una trapeada que no me la había trapeado, o sea, nadie. Yo calmadamente le dije que bueno, ya mis compañeros cuando salí me dijeron, ay, que usted por qué no se defendió, porque ese hijo de puta no sé qué, y yo no, Dándole con... yo sé que, yo sé que algún día yo a ella me la tengo que encontrar, y yo le voy a demostrar que lo que yo estoy haciendo es valioso, ¿sí? que ella estaba equivocada. Que yo estaba equivocada. Yo dije, yo tranquilamente me fui. Luego al año siguiente llegaron otras personas, llegó Ale Giraldo, Catalina, conocí otra gente diferente y también hice lo mismo. Me fui y les dije, miren lo que estoy haciendo, miren el material que tengo, ¿qué opinan? O sea, nos reunimos los tres, los cuatro en una mesa y ellos quedaron encantados. Me dijeron, no, es que estás haciendo es súper chévere, que nunca habían visto eso. Entonces ya hice un proceso, ya empezaron, me empezaron eso sí, yo no los dejaba descansar. Yo era atrás del uno aprendiendo todo lo que tenía que aprender. La diseñadora vivía por allá en otro barrio, allá a la casa de ella iba y me quedaba una tarde, eso sí, porque yo soy bien, un poquito intensa, y así con todos. Pero bueno, eso es importante. Y Eso es entonces importante. ya saqué la primera colección, hice una colección muy linda, muy ¿De bonita. qué fue la primera La colección? primera colección fue un homenaje de mesa. Y Eso bueno, fue. pero antes, digamos, de seguir hablando de los productos, cuéntanos qué es la artesanía que hace Sandra, porque hemos hablado del café, hemos hablado de una fórmula, pero ¿qué es la artesanía? Bueno, la artesanía que yo hago es una artesanía que cuenta y lleva toda la historia del tema pues, como las raíces ancestrales mías, ¿sí? Entonces cuentan como toda la historia. Entonces lo que yo hago es que cuando uno se toma el café en el filtro de la cafetera, nos queda lo que es el puncho del café. ¿Qué? Entonces ese puncho del café yo lo cojo y a través de una fórmula natural que yo misma he creado, lo convierto en una pasta y lo modelo en las piezas que... O sea, la eh, fórmula no tiene ningún tipo de intervención química, o no, sea, la es fórmula natural, es o natural. sea, es orgánica, no tiene impacto ambiental, es, digamos, prácticamente es un producto Biodegradable. totalmente Sí, natural, biodegradable. 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 Aunque tengo dos líneas porque yo manejo de pronto, sí manejo una línea larga vida, que no es la línea que me gusta, pero sí tengo clientes que de vez en cuando me mandan a hacer piezas. Entonces depende si es para una intemperie, una fachada. Yo tengo la fórmula desarrollada para eso, porque fue la primera fórmula que yo creé y después creé la otra, que es la biodegradable, porque mi producto es un producto totalmente sostenible, ¿sí? Yo lo que hago es inspirar a las personas e integrar la sostenibilidad en la vida cotidiana y que ellos entiendan que pues que el ser humano como tal goza embelleciéndose y representándose en su entorno, pero qué mejor hacerlo que utilizando piezas que no generen un impacto ambiental tan fuerte o dándole, digamos, las piezas que compran son de una segunda vida, se le está dando una segunda oportunidad a un producto que es contaminante, que genera recalentamiento, entonces es como invitando a las personas a integrar eso, a ser más conscientes a la hora, pues estamos viviendo épocas de consumo desenfrenado, recursos naturales cada vez más limitados, donde se hace necesaria la innovación a la hora de crear productos de uso cotidiano. Bueno, queremos que nos muestren entonces cuáles son los productos que fabricas pues, digamos, exactamente hacia qué van esos productos. ¿Cuál es el objetivo de esos productos? Decoración. Bueno, yo la verdad hago productos artísticos, que son las piezas grandes, ya pues hago piezas por encargo, piezas como la que ves ahí que está en barro, pero son piezas grandes, pequeñas, el tamaño que el cliente quiera.
Ya Cualquier pieza. cualquier pieza o cualquier idea que usted tenga en la mente, yo la hago. O sea, Esto cualquier en cosa. molde o lo tallas tú misma. Yo lo hago totalmente modelado a mano. Digamos que más adelante de pronto pues la idea es ya para producir en serie, Así. pues ya tocaría entonces como el tema de la neoartesanía, que es que dicen que ya hay como un elemento que ayuda a la fabricación de las piezas. Honestamente, a mí me gusta mucho lo que es las piezas a las que uno le hace los detalles, les mete el dedo, la mano, lo que es hecho con la Artesanías artesanías, totalmente artesanías. manuales, sí. O sea, yo amo haciendo eso, ¿sí? Más adelante no sé si de pronto pues el mundo va cambiando y uno va teniendo que adaptarse pues a las nuevas posibilidades, pero digamos que a mí me gusta es hacer, a mí me gusta escogerla más, meter el dedo, pues estar en el taller. Ya entendemos, digamos, un poco más sobre la artesanía que hace Sandra y vemos, obviamente, que más allá de un objetivo decorativo, es un objetivo también sustentable, sostenible y que tiene un impacto positivo hacia el medio ambiente, porque lo que hace es tomar un residuo y convertirlo en algo que va a durar más, es darle una segunda vida a algo que probablemente va a servir para causar algún tipo de daño, ¿cierto? Entonces, digamos, esas piezas que tú fabricas, ¿cierto? Y pues después de ese proceso también como de reestructuración de la vida que se vivió después de un conflicto armado y un proceso de ese tipo, ¿tú crees que la artesanía que tú fabricas está conectada directamente con un proceso de resiliencia hacia lo que viviste y pues la experiencia que tuviste desde muy temprana edad? Sí, claro que sí, porque la artesanía como tal, o sea, hacer arte en general nos ayuda como a reconectarnos con el útero creativo de la creación, ¿sí? Como volver a esa fuente, porque la artesanía nos permite estar presentes, en ese presente en el que usted se entrega totalmente a lo que está haciendo, entonces usted se pierde. Hay momentos en que está tan en ese eterno presente que uno pierde la noción de todo, ¿sí? Entonces, obviamente, la mente que es una mente que viene con un historial, con una carga, cuando uno se entrega al arte, digamos que empieza a darle como un segundo plano al tema de lo que es la mente y a conectarse más con la parte creativa, con el corazón, como que le van llegando como nuevas ideas y uno va cambiando, o sea, la artesanía lo cambia y el arte cualquier, o sea, cualquier cosa que uno esté haciendo, yo digo que eso le transforma la vida. Yo digo que el arte es una herramienta sanadora, una herramienta creativa que no solamente nos permite modelar una pieza, sino modelar nuestra propia vida, ¿sí? A la manera de nosotros, ¿sí? Porque digamos que hemos venido siendo como actores, toda la historia que yo te he contado de mi vida, de lo que me marcó, de lo que yo viví, es como si yo hubiera vivido un libreto que el mismo sistema me hubiera dicho usted va a hacer esto y lo otro. A través ya del arte, cuando me entrego al arte, al tema artesanal, ya no es la historia que otros me dicen que tengo que hacer, sino que yo ya empiezo a elegir Comienza a escribirla. el color, la forma, ya empiezo a darme mi propia forma, a ser artista de mi propia vida, ¿sí? Entonces eso es algo que nos va cambiando. Cuando yo empiezo a calmar mi mente, a encontrar esa paz interior, a encontrarme a mí misma, pues me doy cuenta que le puedo aportar a mi familia y a la sociedad, porque usted sabe que la sociedad la componen las personas. Las familias, pues, la componen los individuos que conforman esa familia. Cuando uno ya tiene, digamos, otras cosas que brindarle a la familia, y no me refiero pues cosas materiales a veces que, digamos, hoy en día todo se centra en el tener, en el que adquiero, en el que tengo. Y pues yo la verdad en ese sentido sí, yo no pienso de esa manera. Yo pienso que lo más importante es el ser, que hay que cultivar mucho el ser para poder tener que ofrecerle al mundo, ¿sí? Me parece que eso es algo muy importante y pues también para el tema pues ya de la familia de uno, los niños y todo eso, pienso que el arte sí debe ser algo que debe ser como rescatado o las artes deben volver a, a tomar fuerza como antiguamente se hacía porque es algo sumamente importante en el desarrollo de como personas. O sea, en otras palabras, el arte tiene que hacer parte de nuestro desarrollo como seres humanos para poder entender y tener sensibilidad hacia diferentes procesos y Sí. emociones que vamos a tener en nuestra vida. Bueno, pues muy interesante esa reflexión, Sandra, y la verdad te agradezco mucho. Primero, por contarnos esa historia. Segundo, por abrirnos la puerta de tu casa. Es algo para nosotros muy importante y
sobre todo pues que también nos sentimos honrados de estar acá. Em, ya para finalizar, quiero preguntarte algo. Digamos, Sociocultores en realidad es un proyecto que se encarga de rescatar la memoria viva y el patrimonio inmaterial, ¿cierto? Pero que viene de las comunidades en los territorios, porque muchas veces las historias pues, son contadas por quien las escribe, pero no por quien la vive. Y pues de esto sacamos precisamente eso, un rescate de una memoria que hizo parte de nuestro territorio, que hace parte y que no podemos dejar perder. Y pues que va conectada directamente a un proceso de resiliencia y creación que es una artesanía única, como en este caso. ¿Qué opinas de sociocultores? ¿Crees que estos procesos tienen que seguir haciéndose? ¿Crees que es bueno? ¿Si te gustó? Sí, la verdad me pareció muy interesante. Claro, estos procesos son buenos porque así se conocen las historias directamente de las personas que la han vivido, porque pues todos vivimos de manera diferente. O sea, entonces al empezar a investigar pues como los diferentes factores que afectan a las personas o a los ambientes en los que uno se ha desarrollado, porque obviamente todos no somos iguales, todos somos distintos. Nuestras emociones, lo que le afecta a usted no es lo mismo que me afecta a mí. Entonces, pues digamos que es importante pues entender como todas estas estas distinciones o todas estas diferencias que hay. Entonces, sí, a mí me parece súper importante y me gustaría, obviamente, que siguieran habiendo más espacios como estos, donde uno pueda, pues, contar una parte de uno, porque, pues, a veces uno siempre va, viene, pero, pues, no, nadie sabe ni de dónde salió, ni de dónde es, ni cómo piensan, y entonces sí me parece súper, súper lindo que se den estos espacios. Muchas gracias, Sandra. Y pues nada, sociocultores, de nuevo nos encontramos acá con un capítulo finalizándolo. Y pues como siempre nos vamos eh, contentos y con una historia muy linda que recordar. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.